amigos? Soy Gladys Carpo. La historia que les voy a presentar es de un salvadoreño quien está comprometido en ayudar. Ojalá y la disfruten. Amigos de Deportes y Más Las Vegas, estamos casi listos para su programa de esta noche. En medio de una de las guerras civiles más sangrientas de toda América Latina, los padres de Ronan Najarro arriesgaron todo, dejando atrás a los suyos en El Salvador y llegaron a los Estados Unidos con la esperanza de brindarles una vida mejor a su familia. Trabajando largas jornadas y ahorrando sus ganancias durante 3 años, pudieron obtener lo necesario para finalmente reunir a toda la familia en California y empezar así una vida distinta, lejos del sonido de las balas y las zozobras que la guerra ocasionó en ellos. Nuestro entrevistado llegó a este país a corta edad. No le fue difícil aprender el idioma y desenvolverse, pero sin duda es un inmigrante y uno muy orgulloso de saberse y sentirse como tal. Gracias a esta misma herencia latina ha tenido la oportunidad de servir y trabajar brindando servicio comunitario. Cuando le preguntamos qué es lo que haría diferente si fuera presidente de esta nación, enfáticamente nos contestó: Si yo fuera presidente, haría 3 cosas. Primero, los trataría con la dignidad y respeto que se merecen cualquier ser humano. Segundo, reconociera y valorara las contribuciones positivas que hacen los inmigrantes para mejorar este país. Y tercero, promoviera más oportunidades para que los inmigrantes se puedan sentir parte de este país, algo que desafortunadamente no está pasando con el liderazgo que está en la Casa Blanca. Para Ronald, queda claro que vivimos en un país donde existe mucha desigualdad, en un país donde se nos persigue, se nos señala, se nos juzga por nuestro color de piel, por hablar nuestro idioma natal, por venir de otros países o por simplemente ser como somos. Afortunadamente, personas como él, comprometidos en ayudar y abrir caminos a los inmigrantes y jóvenes al futuro de este y de cualquier país, sabiendo de antemano todos los obstáculos que estos enfrentan diariamente en cualquier ámbito, no solo por no hablar el idioma, sino también por tanta burocracia, decidió formar parte de una organización. Somos una organización sin fines de lucro que se dedica para proveer más herramientas y oportunidades para que los latinos puedan contribuir positivamente a este país y puedan desarrollar sus talentos para construir un mejor futuro para sus familias. Estamos muy involucrados en lo que viene siendo la legislatura del Estado, promoviendo también leyes que puedan mejorar y contribuir a ese crecimiento económico de la comunidad latina. Y hacemos también mucho trabajo comunitario para proveer herramientas para nuestra comunidad. De esta organización sale el programa Pasa la Prueba, donde ayudamos a miles de inmigrantes a conseguir sus licencias de conducir para que puedan navegar nuestro sistema vial más efectivamente y puedan no tener ese temor que los vaya a parar la policía o que tal vez puedan salir deportados por la situación que atraviesan en este país actualmente. Se sincera contándonos que a veces la tristeza y la impotencia se apoderan de él. Pero si de algo está totalmente seguro es que seguiremos avanzando como nación, saldremos más fuertes como comunidad. Nuestra comunidad está creciendo cada año más en número y también en influencia, y nuestro voto es más importante con cada elección que va pasando. Es importante por eso que nosotros que podamos votar, salir a las urnas y poder alzar la voz para todos los inmigrantes que no lo pueden hacer en este momento. Para un joven como nuestro entrevistado, que ha seguido de cerca la trayectoria de la política en este país, es fácil entender perfectamente la sensación que muchos inmigrantes manifiestan: el miedo, la frustración, la impotencia, la desesperación al escuchar las noticias. Esos intentos de querer eliminar programas como DACA, el TPS, solo dejan a personas sufriendo una incertidumbre de lo que les espera en el futuro. Ronan Najarro es un emprendedor. Dice estar comprometido en ayudar, transmitiendo todos sus conocimientos a aquellos que lo necesiten, ya sea encabezando programas de servicio comunitario, organizando talleres para los que se interesan en establecer sus microempresas. Recientemente obtuvo su licencia de vendedor de bienes raíces, es presentador deportivo de televisión, ganador también del importantísimo premio Emmy. Obviamente es un apasionado de su trabajo. Él lucha por ayudar, por combatir tantas injusticias con sus paisanos. Ronnie nos deja claro que para él sus padres fueron esa guía y motivación. A ellos dice deberles todo lo que hasta ahora ha logrado. ¿Cuál es tu historia? Cuéntamela aquí.